Hay familias que por mejorar la vida de sus hijos arriesgan todo, pero pueden nunca llegar a nada. Relájate y ponte cómodo, porque esta podría ser tu historia. Bienvenidos. La familia Morales no era diferente a tantas otras que buscaban un nuevo comienzo en medio de los años inciertos del 2005. Salomón Morales, de 38 años, era un ingeniero eléctrico meticuloso, práctico y callado. Había pasado la última década trabajando en proyectos menores, siempre soñando con algo más grande. Tenía una mirada firme y un gesto constante de preocupación, como si su mente nunca se desconectara de los números y los cables. Su esposa, Estela Rivas, de 35 años, era maestra de primaria, dulce, paciente y sensible. Tenía una extraña habilidad para notar lo que otros ignoraban. Cambios sutiles en el ambiente, miradas ajenas, silencios incómodos. Creía en lo racional, aunque en su infancia había crecido oyendo historias sobre brujas y almas en pena. El hijo mayo, Bruno, tenía 12 años y una curiosidad que rozaba la obsesión. Era fanático de los cómics, los misterios y las películas de ciencia ficción. Su mente inquieta lo llevaba a explorar, a hacer preguntas y a veces a no saber cuándo detenerse. Por último estaba Clara, la pequeña de 8 años, soñadora, risueña y con una imaginación que sus padres atribuían a su edad. Pero había algo más en ella, una sensibilidad extraña, una especie de intuición que le hacía decir cosas que nadie le había contado o hablar de personas que ya no estaban. Esa familia común fue la que, sin saberlo, se convertiría en protagonista de algo que escapaba a toda lógica. La mañana del 17 de agosto de 2005, el teléfono de la casa de los Morales sonó antes del amanecer. Salomón, medio dormido, contestó con voz ronca. Al otro lado, una voz firme y amable se presentó como ingeniero Ramírez, director de una empresa eléctrica que buscaba personal calificado para supervisar una nueva planta en un pequeño pueblo llamado Valle Escondido, a unas 6 horas de la ciudad. Su experiencia en sistemas de energía lo hace el candidato ideal, señor Morales. El proyecto requiere discreción y constancia. Además, la empresa cubrirá vivienda y transporte. Salomón se quedó en silencio unos segundos. Hacía meses que la situación económica se complicaba. Las reparaciones de su auto y los gastos escolares de Bruno y Clara los tenían al límite. Aquella oferta sonaba como una oportunidad que no podía rechazar. Esa misma tarde, mientras cenaban en familia, les contó la noticia. Estela lo escuchó con una mezcla de esperanza y duda. Vale Escondido, nunca escuché de ese lugar. Yo tampoco, respondió Salomón, pero según dicen, es tranquilo y con buen clima, ideal para los niños. Bruno, siempre curioso, buscó el nombre en el viejo computador de la sala. No encontró casi nada, apenas una mención en un mapa desactualizado y una fotografía borrosa del valle cubierto de niebla. No hay nada sobre ese pueblo, papá. Es como si no existiera. Salomón sonrió para disimular el escalofrío que le recorrió la espalda. A veces, los mejores lugares son los que nadie conoce. Los días siguientes estuvieron llenos de cajas, llamadas y despedida. En la escuela, los compañeros de Bruno le firmaron su mochila con plumones y bromearon con que no se olvidara de ellos.
cuando se volviera ingeniero loco como su padre. Clara lloró al despedirse de su maestra y sus amigas, que le regalaron un pequeño peluche con una cinta azul. Estela pasó por la dirección del colegio donde trabajaba. Su directora le deseó suerte, aunque en su mirada se notaba que dudaba de que el cambio fuera para mejor. En la oficina, los colegas de Salomón le organizaron una despedida sencilla, entre botanas y refrescos. Todos le estrecharon la mano y le dijeron que lo envidiaban por empezar una nueva etapa. Pero uno de ellos, un técnico viejo y callado, se le acercó al final y murmuró: Vale, escondido. Sí, he oído de ese lugar. Cuídese allá, ingeniero. Dicen que las cosas no siempre funcionan como deberían. Salomón soltó una risa nerviosa. ¿A qué te refieres?, preguntó. El hombre encogió los hombros. Nada. Supersticiones. Pueblo chico. Historias raras. 2 semanas después, la familia cargó su viejo camioneta con maletas, juguetes y cajas mientras se alejaban de la ciudad. Las luces fueron quedando atrás hasta que solo quedaron los árboles y el sonido constante del motor. El camino se volvía cada vez más angosto, cubierto por ramas que parecían rozar el techo del auto. Estela observaba por la ventana en silencio. Bruno escuchaba música en sus audífonos y Clara abrazaba su peluche con la cinta azul. A la altura del último tramo, un cartel oxidado anunció: Bienvenidos a Valle Escondido. Salomón bajó la velocidad. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sintieron lo mismo. El aire allí parecía más pesado y la neblina no dejaba ver más allá de unos metros. Sin saberlo, acababan de cruzar la línea invisible entre lo normal y lo imposible. El camino que llevaba al corazón de Valle Escondido era una serpiente gris que se retorcía entre montañas y árboles retorcidos. El reloj del tablero marcaba las 6:30 de la tarde cuando el auto de los Morales atravesó los primeros letreros oxidados que daban la bienvenida al pueblo. El aire se sentía más frío y una bruma baja se arrastraba sobre el pavimento, envolviendo todo con un tono apagado. Estela bajó un poco la ventanilla. El olor a tierra húmeda y madera vieja le recordó los veranos de su infancia. Pero había algo más. Un matiz metálico en el aire, casi imperceptible, que le hizo cerrar el vidrio de nuevo. Bruno observaba por la ventana con atención. Parece un pueblo fantasma, murmuró. Las calles estaban vacías. Algunas casas de madera, de techos inclinados, mostraban señales del paso del tiempo. Pintura descascarada, corchinaus, jaidaus, ventanales opacos. Sin embargo, había humo saliendo de algunas chimeneas. No hables así, Bruno, le dijo Estela con suavidad. Debe ser tranquilo, nada más. En la plaza central, una iglesia de piedra dominaba el paisaje. Frente a ella, una fuente sin agua se alzaba como una herida seca. Un grupo de niños jugaba con una pelota vieja. Se detuvieron al ver pasar el coche y lo siguieron con la mirada. Uno de ellos levantó la mano, no para saludar, sino como si contara los segundos que tardarían en alejarse. Salomón intentó no prestar atención. Según las indicaciones, nuestra casa está al final del camino, rumbo al acantilado, dijo, mientras ajustaba el retrovisor. Siguieron conduciendo por una calle cada vez más estrecha, hasta que el pavimento se convirtió en un sendero de tierra. Las luces del pueblo quedaron atrás, y solo los faros iluminaban el camino bordeado por árboles. De pronto, el sendero se abrió, y apareció frente a ellos una colina con vista al mar. En la cima, entre la niebla y el viento, se levantaba una casa grande de madera oscura.
Ahí está, dijo Salomón con alivio. Parece sacada de una película, murmuró Bruno, apretando su cámara digital. La vivienda tenía un porche amplio, un balcón que miraba al acantilado y una chimenea de piedra. Desde lejos parecía imponente. De cerca se notaba que el tiempo había dejado su marca en tablones torcidos, pintura desgastada y vidrios que reflejaban la luz de los faros como ojos. Aún así, la vista era impresionante. Desde el borde del terreno se veía el mar golpeando con fuerza las rocas cientos de metros más abajo. El sonido del viento, mezclado con las olas, creaba un murmullo constante que parecía una voz susurrante. Un hombre mayor los esperaba en el porche. Buenas noches, familia Morales, dijo con un acento pausado. Soy don Laureano, el encargado del mantenimiento. La empresa me pidió recibirlos. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas y una mirada gris que no parpadeaba. Salomón le dio la mano. Gracias por esperarnos. El camino fue más largo de lo que imaginábamos. Aquí todo es largo y lento, señor. Pero la casa es fuerte. Tiene buena madera y cimientos viejos, muy viejos. Estela lo miró con cierta incomodidad. ¿Vivió alguien aquí antes de nosotros? El anciano dudó un segundo. Hubo varias familias. Algunas se fueron pronto. El viento del acantilado no deja dormir a todos por igual. Clara, que había bajado del coche, abrazando su peluche, se acercó al porche y miró hacia las ventanas. ¿Quién vive allá arriba?, preguntó, señalando el balcón del segundo piso. Todos miraron. No había nadie. Don Laureano se aclaró la garganta. Solo ustedes, niña, solo ustedes. Ayudó a descargar las maletas y les entregó un manojo de llaves viejas atadas con una cinta roja. Antes de irse, se detuvo junto al coche y dijo sin mirar a nadie: si escuchan ruidos por la noche, no se preocupen, son las vigas que se acomodan con el viento. Sonrió apenas, aunque sus ojos no reflejaban la misma calma, cuando el sonido del motor de su camioneta se perdió entre los árboles. El silencio se volvió espeso. Salomón subió al porche, abrió la puerta principal y un olor a madera húmeda, sal marina y tiempo olvidado lo recibió. Encendió la luz del recibidor. Las lámparas titilaron y por un instante breve, Estela juró ver una sombra moverse en el pasillo del fondo. Pero cuando parpadeó, ya no había nada, solo la casa y el murmullo del mar, repitiendo algo que todavía no podían entender. La primera noche en la casa transcurrió en absoluta quietud. El sonido del mar contra las rocas fue como una canción constante, y aunque Estela temía que no podrían dormir por el viento, todos descansaron sorprendentemente bien. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas del cuarto principal, Salomón ya estaba despierto. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la vista. El mar se extendía hasta donde alcanzaba la vista, cubierto por una neblina dorada que el amanecer empezaba a disolver. Por un momento sintió que quizá habían tomado la decisión correcta. En la cocina, Estela preparaba café mientras Clara tarareaba una melodía inventada, sentada en una silla demasiado alta para ella. ¿Dormiste bien, amor?, le preguntó su madre. Sí, soñé que la casa hablaba, pero no decía nada malo. Estela sonrió distraída, sin darle importancia. Bruno bajó con su cámara colgada al cuello. Papá, ¿puedo salir a tomar unas fotos del acantilado después del desayuno? Y no te acerques demasiado al borde, le respondió Salomón, hojeando un manual de planos eléctricos que había traído con él. Todo parecía en orden. El ambiente era tranquilo, casi acogedor. A media mañana,
el sonido de un motor, rompiendo el silencio del acantilado, los hizo mirar por la ventana. Una camioneta gris subía por el camino, levantando polvo tras de sí. Salomón salió al porche justo cuando un hombre descendía del vehículo. Vestía un chaleco con el logotipo de la empresa y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, señor Morales», dijo con una sonrisa amable. «Soy Daniel Vega, coordinador de operaciones en Valle Escondido. Vengo a darle la bienvenida, oficial». «Qué gusto conocerlo, ingeniero Vega. Pase, por favor». «Gracias, pero no quiero interrumpir su mañana. Solo vine a presentarme y mostrarle brevemente las instalaciones donde estará trabajando. También quería conocer a su familia». Estela se acercó con una taza de café para el visitante. Daniel se notaba joven, de unos 30 años, con el tipo de cortesía ensayada que usan quienes pasan mucho tiempo tratando con nuevos empleados. Sin embargo, sus ojos tenían algo, una ligera tensión, como si intentara medir cada palabra. Mientras Salomón revisaba algunos documentos, Bruno se asomó curioso. Daniel notó la cámara que colgaba de su cuello. «¿Te gusta la fotografía?» «Sí. Quiero tomar fotos del pueblo y del mar. Tal vez hacer un documental», respondió Bruno, entusiasmado. El ingeniero sonrió. «Entonces te gustará ver el generador principal. Está en una colina al otro lado del valle. Desde allí se puede ver todo el pueblo y más allá. ¿Puedo ir con ustedes?» Salomón dudó. «No quiero molestarlo con mi hijo». «En absoluto», interrumpió Daniel. «Será bueno que Bruno vea cómo funciona la planta. Tal vez despierte en él el mismo interés que lo trajo a usted hasta aquí». Estela aceptó a regañadientes. «Solo un rato, Bruno, y prométeme que no te meterás en ningún lugar peligroso». «Lo prometo», respondió él con una sonrisa amplia. Mientras los dos se dirigían a la camioneta, Clara los observaba desde el porche, abrazando su peluche. «Mamá», dijo en voz baja, «ese señor no le gusta a la casa». Estela frunció el ceño, sorprendida. «¿Qué dijiste?» Pero Clara ya se había dado la vuelta, concentrada en su juguete, como si nada hubiera pasado. Estela la miró unos segundos más, inquieta, sin saber por qué aquellas palabras tan simples le habían dejado un nudo en el estómago. El camino hacia la planta era angosto, bordeado por pinos que parecían cerrar el paso con sus ramas. La camioneta gris avanzaba lentamente y Bruno no dejaba de asomarse por la ventana, grabando todo con su cámara digital. «¿Cuánto tiempo lleva funcionando la planta?», preguntó Salomón, rompiendo el silencio. Daniel Vega sonrió. «Apenas «Oficialmente, 3 años, aunque los primeros trabajos comenzaron mucho antes, con otra administración». «¿Otra administración?» «Sí, la empresa anterior quebró antes de terminar el proyecto. Nosotros retomamos todo desde cero». Salomón asintió, aunque algo en el tono de Daniel no le pareció del todo claro. A lo lejos, una estructura metálica emergió entre la niebla en torres, cables gruesos y un edificio rectangular con techos de lámina. Un cartel oxidado decía «Central Valle Escondido, acceso restringido». La camioneta se detuvo frente a la entrada. Un guardia abrió la reja sin decir palabra. Bruno bajó con entusiasmo, enfocando su cámara en todos los ángulos posibles. «Papá, esto es enorme». «Sí», respondió Salomón, ajustándose el casco de seguridad que le habían dado. «Y muy bien mantenido para estar tan aislado». Daniel los guió por los pasillos. Las luces parpadeaban levemente y un zumbido constante llenaba el ambiente, como un latido profundo de metal. «La planta abastece no solo al pueblo», explicó Daniel, «sino también a unas instalaciones
más antiguas, al otro lado del valle. Edificios abandonados que aún consumen energía mínima. Es parte del contrato mantenerlos conectados. ¿Instalaciones abandonadas?, preguntó Salomón. Viejos laboratorios. Creo, nadie entra allí desde hace años, pero la red no puede desconectarse. Cada vez que alguien lo intenta, el sistema colapsa. El ingeniero frunció el ceño. ¿Eso tiene alguna explicación técnica? Daniel no respondió enseguida. Supongo que sí, pero nunca hemos encontrado la causa. Bruno los escuchaba distraído, caminando unos pasos más atrás. Al girar un corredor, vio una puerta de metal cerrada con un candado. Sobre ella, una señal roja decía: zona no autorizada. Por debajo del umbral, un leve resplandor azul parpadeaba intermitente, como si algo pulsara desde dentro. Papá, ¿qué hay ahí? Salomón se acercó. Daniel lo detuvo con una mano firme en el hombro. Parte del viejo sistema no está en uso. Es peligroso acercarse. Bruno levantó la cámara y tomó una foto, pero el flash no funcionó. La pantalla se apagó por un segundo. Cuando volvió a encenderse, la imagen mostraba algo distorsionado. Una figura blanca detrás de la puerta, borrosa, como un reflejo humano hecho de luz. Papá, mira esto. Bruno, guarda la cámara, dijo Daniel en tono seco. Hay interferencias en esta zona. No es seguro. Salomón miró a Daniel, notando un leve temblor en sus manos. Todo está bien. Sí, solo que el generador tiene comportamientos extraños. Desde hace semana, los medidores marcan consumo incluso cuando todo está apagado. Bruno guardó su cámara, pero siguió mirando la puerta con curiosidad. Al apartarse, creyó escuchar un golpe suave del otro lado, como si alguien tocara desde dentro. Horas después, regresaron a la casa. El sol ya caía y el mar rugía con más fuerza que la noche anterior. Estela lo recibió en el porche. ¿Cómo les fue? Bien, respondió Salomón, forzando una sonrisa. Solo trabajo técnico, nada fuera de lo normal. Pero mientras subía las escaleras para cambiarse, Bruno se acercó a su madre y le susurró: mamá, en la planta hay una puerta que respira. Estela lo miró confundida, sin saber si reír o preocuparse. No dijo nada, pero esa noche, mientras todos dormían, un leve zumbido eléctrico recorrió las paredes de la casa, encendiendo y apagando por un instante las lámparas del pasillo. Y desde el acantilado, entre el rugido del mar, pareció escucharse una voz que repetía una sola palabra: vuelva. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo cargado de nubes que parecían no moverse. El viento del mar traía olor a sal y tierra húmeda, y la neblina se deslizaba sobre los tejados como un manto. Estela fue la primera en levantarse. Preparó una lista con lo esencial: pan, leche, velas, baterías, algunas herramientas y comida para la semana. Tenemos que ir al pueblo, dijo mientras servía café. No podemos depender solo de lo que trajimos. Salomón asintió, revisando de nuevo los planos que había traído de la planta. Bruno insistió en acompañarlos. Clara también, aunque apenas había terminado su desayuno. Será rápido, prometió Estela. Solo una visita para conocer a los vecinos. La camioneta bajó por el camino de tierra que conectaba el acantilado con el centro del pueblo. A medida que se acercaban, las calles empedradas comenzaron a llenarse de vida. Algunas tiendas abrían sus puertas. Un par de niños cruzaban corriendo la plaza y un perro dormía junto a una banca oxidada. Aunque parecía un lugar tranquilo, había algo extraño en la forma en que la gente los miraba. Nadie sonreía demasiado.
Nadie saludaba primero. Se estacionaron frente a una pequeña tienda con un cartel que decía: Abajoches, Don Betu. Un hombre corpulento, de cabello gris y ojos cansados, lo recibió con un gesto amable, pero medido. Buenos días. Ustedes deben ser los nuevos del acantilado, dijo, apoyándose en el mostrador. Así es, respondió Estela, con una sonrisa. Soy Estela Morales. Mi esposo trabaja en la planta. El hombre asintió lentamente. Claro, la planta. Bruno notó el leve silencio que siguió a esas palabras. Don Beto les ayudó a reunir todo lo que necesitaban. Pero mientras empacaba las bolsas, añadió en voz baja: tengan cuidado con el clima. Aquí el viento cambia rápido. Y con él cambian las cosas. ¿Las cosas?, preguntó Bruno. El tendero sonrió sin mostrar los dientes. Ya lo verán, muchacho. Valle Escondido tiene su propio ritmo. Salieron de la tienda con una sensación extraña, como si hubieran interrumpido una conversación que no debían oír. Más adelante, pasaron frente a la iglesia. La puerta principal estaba entreabierta y del interior provenía el sonido de un órgano antiguo. Clara se detuvo. Mamá, ¿puedo entrar? Solo un momento. Entró. El aire era más frío. El sacerdote, un hombre alto y delgado con sotana negra, lo saludó con cortesía. Bienvenidos al valle. No recibimos muchos visitantes. Nos acabamos de mudar, explicó Estela. Sí, la casa del acantilado. El tono del cura fue tan pausado que resultó imposible saber si lo decía con alegría o con preocupación. Clara caminó hasta uno de los vitrales y lo miró con atención. El vidrio representaba una figura con alas negras y un halo partido en dos. No parece un ángel, susurró. El sacerdote se acercó despacio. Algunos ángeles también cayeron, dijo en voz baja, pero siguen siendo parte de la historia. Estela tomó de la mano a su hija. Ya es hora, Clara. Cuando salieron, el cielo se había oscurecido un poco más. El viento soplaba con fuerza, haciendo vibrar las campanas de la iglesia. Salomón, que los esperaba en el coche, observó a un grupo de hombres mayores sentados frente a la plaza. Todos dejaron de hablar al verlo, siguiendo cada uno de sus movimientos hasta que arrancó el motor. Esa tarde, de regreso a la casa, el camino se sentía más largo. La niebla volvió a levantarse desde el mar y las copas de los árboles se mecían con un crujido seco. Clara miraba por la ventana, abrazando su peluche. Mamá, sí, amor. Las personas del pueblo no nos miran a los ojos. Dicen que somos los primeros que vuelven. Estela la observó, confundida. ¿Quién te dijo eso? Clara solo señaló hacia atrás, hacia el camino cubierto por la niebla. Pero cuando Estela giró la vista, no había nadie. El sol se ocultaba cuando la familia Morales regresó por el camino del acantilado. El cielo se teñía de un naranja opaco y el mar rugía abajo, chocando contra las rocas con un sonido que parecía un suspiro profundo. Salomón condujo sin hablar mucho. Estela miraba por la ventana, recordando las miradas extrañas del tendero y del sacerdote. Bruno jugaba con el empañado del vidrio, dibujando líneas sin sentido. Clara, abrazada a su peluche, tarareaba una melodía que nadie le había enseñado. Al llegar, la casa los recibió con un silencio casi reconfortante. Estela abrió las ventanas para que entrara aire fresco y comenzó a desempacar las bolsas de provisiones sobre la vieja mesa de la cocina. El olor del pan recién horneado llenó el ambiente y por un momento todo pareció normal. Pan, arroz, frijoles, leche,
velas, enumeraba Estela. Al menos tenemos lo básico. Bruno ayudó a colocar las latas en la alacena, mientras Clara acomodaba los dulces que don Beto le había regalado. Salomón, sentado en la sala, revisaba unos papeles de la planta, intentando distraerse de las inquietantes palabras del tendero. Poco a poco la rutina comenzó a imponerse sobre las dudas. Cuando cayó la noche, Estela sirvió una cena sencilla en sopa caliente y pan con mantequilla. El viento golpeaba suavemente las ventanas y el sonido del mar llegaba amortiguado, como si la casa flotara entre el acantilado y la neblina. Durante la comida, fue Bruno quien rompió el silencio. ¿Notaron que todos nos miraban raro en el pueblo? Estela lo miró con cautela. Quizá solo curiosidad. No deben tener muchos visitantes. No fue curiosidad, mamá, insistió Brunan. Fue como si nos conocieran. Salomón soltó una risa leve, más nerviosa que alegre. Vamos, hijo, es un pueblo pequeño. La gente es reservada. No hay nada de qué preocuparse. Les costará acostumbrarse a los nuevos. Nada más. Pero el señor de la tienda dijo algo raro, agregó Estela. Algo sobre el clima y las cosas que cambian. Salomón dejó la cuchara sobre la mesa y respiró hondo. Son supersticiones locales, amor. En todos los pueblos hay historia. Ya sabes, hambrientos que hablan, santos que lloran, fantasmas que espantan. Solo costumbres. Clara levantó la vista. ¿Y si hay fantasmas? Papá. Salomón sonrió, intentando sonar convincente. Entonces, espero que sean amistosos. Estela rió suavemente, y por un momento, el ambiente se alivianó. Encendieron unas velas. La luz eléctrica aún parpadeaba a ratos, y siguieron conversando sobre lo mucho que debían ordenar los próximos días. La escuela de los niños, el trabajo en la planta, las reparaciones menores de la casa. Cuando terminaron de cenar, Bruno llevó los platos a la cocina. Desde la ventana, observó el mar en la oscuridad. No se veía nada, solo la negrura absoluta. Pero juraría haber notado, entre los destellos del faro lejano, una silueta inmóvil sobre las rocas, como si alguien los estuviera mirando desde abajo. Parpadeó, y la figura ya no estaba. Prefirió no decir nada. A dormir. Que mañana será un día largo, dijo Salomón, apagando las velas. Esa noche, mientras todos dormían, el viento volvió a soplar con fuerza. Un sonido metálico resonó en la cocina, como si una cuchara hubiera caído al suelo por sí sola. Pero nadie se despertó. El amanecer trajo aire húmedo y denso. La niebla cubría el acantilado como un velo espeso, y el zumbido del mar se confundía con el silbido del viento. Salomón se levantó antes que todos. Se vistió con la camisa azul de trabajo y un casco que la empresa había dejado junto a la puerta el día anterior. Estela aún dormía, con Clara acurrucada a su lado. Bruno, en su habitación, respiraba profundamente, exhausto después del largo día anterior. Salomón cerró la puerta con cuidado y encendió el motor de la camioneta. El camino hacia la planta pasaba entre árboles altos y raíces torcidas. A esa hora, el sol apenas intentaba abrirse paso entre la neblina. La planta se alzaba al final del valle, una estructura moderna, pero solitaria, cercada por una malla oxidada y rodeada de postes eléctricos. Un cartel metálico, medio cubierto por el polvo, decía: Planta de Energía Valle Escondido, Proyecto Aurora 05. En la entrada lo esperaba el mismo hombre que los había recibido el día anterior, el ingeniero Méndez, encargado general del proyecto. Bienvenido, Salomón. Espero que el viaje no haya sido muy pesado. Nada fuera de lo común, respondió él, estrechando su mano.
Méndez lo guió por el interior del complejo. Había salas con monitores viejos, generadores enormes y una red de cables que se extendía por túneles bajo tierra. El aire olía a metal y humedad. Esta planta lleva años en pausa, explicó Méndez. El proyecto original era experimental. Queremos reactivarlo con nuevos sistemas de control. Su tarea será revisar los transformadores y asegurarse de que no haya interferencias eléctricas. Sí, o de otro tipo. Salomón lo miró con extrañeza, pero el ingeniero ya había dado la vuelta, como si la frase no tuviera importancia. Pasaron la mañana recorriendo pasillos y revisando equipos. A cada paso, el zumbido de la corriente se hacía más fuerte, casi como un murmullo humano. En una de las salas, Salomón creyó escuchar su nombre entre el ruido del generador. Salomón. Salomón. Se giró rápido. A nadie. Solo el eco de su respiración y el parpadeo errático de una luz fluorescente. Más tarde, mientras revisaba los medidores en el área de control, notó que las agujas temblaban, aunque la energía estaba estable. Volvió a mirar las lecturas y una de las pantallas mostró una imagen borrosa, algo como una silueta oscura detrás de él. Se dio la vuelta, nada. El monitor volvió a mostrar solo datos, probablemente interferencia de señal, murmuró, anotando las observaciones en su libreta. Pero mientras escribía, el bolígrafo se le resbaló. Rodó hasta detenerse frente a una vieja compuerta metálica, con una placa oxidada que decía, no ingresar, área sellada. El ingeniero Méndez regresó justo en ese momento. Olvide decirle, ese sector está fuera de uso. Hace años hubo un accidente eléctrico. Desde entonces lo dejamos cerrado. ¿Accidente? Méndez bajó la voz. Un cortocircuito. Nada grave. Oficialmente. Siguieron trabajando hasta el mediodía, cuando finalmente Salomón salió al exterior. El sol había logrado romper un poco la neblina. El aire fresco le devolvió algo de tranquilidad. Sin embargo, al mirar hacia la entrada, notó algo que lo dejó pensativo. Había huellas frescas de botas que se dirigían hacia el área sellada. No eran las suyas y, curiosamente, solo entraban, pero no salían. Apretó el casco contra el pecho, sacudió la cabeza y subió a la camioneta. Son cosas del clima, se dijo. El barro puede engañar. De regreso a casa, el camino parecía más silencioso que de costumbre. Las ramas no se movían, los pájaros no cantaban, solo el rumor del motor y el eco de un pensamiento que no quería admitir. Algo dentro de esa planta no estaba apagado. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, Salomón se levantó de su cama y empezó a alistarse para ir al trabajo. A esa planta que le generaba mucha impaciencia. Se preparó un café cargado y tomó un pan dulce para el camino. Se despidió de su esposa mientras sus hijos seguían dormidos. Subió a su camioneta vieja y empezó su camino. Pasó por ese camino angosto y lleno de vegetación tranquilamente, mientras por su retrovisor veía su casa cada vez más lejos. Pero algo no estaba bien. Había algo que no era normal. Una silueta en una de las ventanas del segundo piso. No le dio mucha importancia, pensando que podrían ser algunos de sus pequeños, que ya estaba despierto, y se asomó a despedirlo. Pasó el pueblo, algo tenebroso y callado, sin mucho movimiento de gente. Imaginó que era tan temprano que aún la gente seguía descansando en sus hogares. Solo la tienda de abarrotes estaba abierta. Llegó a la planta, vieja y grande. Ingresó con su credencial que le habían dado un día anterior
como a todos los trabajadores. Ahí ya lo estaba esperando su jefe. «Buenos días», le dijo. Él contestó: «Buenos días, ingeniero. Dígame por dónde empezamos». Entraron a la gran planta y el ingeniero le empezó a dar instrucciones. Él, con muchas ganas de empezar, accedió. El ingeniero le mostró por último una oficina donde tenían todas las herramientas para poder realizar los trabajos que se necesitaban realizar. Salomón tomó algunas herramientas y se dirigió a donde empezaría su trabajo. Todo iba muy bien cuando necesitó mover unas líneas eléctricas y empezó a seguir de donde iniciaban para empezar a quitarlas y reponer el cableado. Pero esas líneas venían desde un lugar que no le habían mostrado antes. En el momento que iba a entrar a ese cuarto, escuchó una voz a lo lejos. «No, espera». Salomón paró y volteó para ver de dónde venía esa voz. Era otro trabajador de la planta, llamado Rodrigo. Dijo: «No entres ahí. Ese lugar está prohibido». Salomón explicó que necesitaba cambiar los cables para restaurar unas líneas eléctricas y poder seguir con su trabajo. Rodrigo insistió que no podría entrar ahí, y menos él solo. Salomón preguntó por qué. Rodrigo solo le dijo que no, y que no preguntara, y que solamente no entrara. Salomón, extrañado, simplemente dio la vuelta y regresó a donde inició el trabajo. El día terminó y Salomón regresó a su casa. Llegando ahí, lo recibieron sus hijos con un abrazo y un beso. Él feliz. Saludos a su esposa Estela, y se sentó en la mesa de la cocina a degustar un buen bocado. Platicaron un rato, bromearon, y llegó la hora de dormir de los niños. Estela los preparó y los acostó para dormir a cada uno en su recámara. Salomón y Estela se quedaron solos en su recámara también, preparándose para acostarse y descansar después de un día muy pesado en el trabajo. Pero antes le platicó a su esposa lo que le había pasado con ese cuarto prohibido. Estela simplemente lo tranquilizó y le dijo que no le pusiera atención, que simplemente hiciera lo que él sabía y no se distraeran tonterías. Al día siguiente fue lo mismo. Salomón se levantó muy temprano, cogió su café y un pan dulce, se despidió de su esposa y manejó hacia la planta. Llegando, saludos a los pocos compañeros de trabajo que, igual que él, iban llegando al trabajo. Se preparó para continuar en donde se había quedado el día anterior, pero notó que la zona del cuarto prohibido está acordonada y no había paso. Salomón vio a Rodrigo a lo lejos y corrió a preguntarle si sabía qué fue lo que había pasado en ese lugar. Rodrigo simplemente agachó la cabeza y respondió: «No encontramos al vigilante de la noche. Ya hablamos a su casa, buscamos en toda la planta, en lugares del pueblo, pero nadie lo ha visto. Al parecer, entró al cuarto prohibido». «¿Y eso cómo lo saben?», preguntó Salomón. Rodrigo le contestó: «Encontramos su linterna y su chaleco tirados en la entrada de ese cuarto, con la puerta entreabierta». Salomón, entre preocupado y sorprendido, comenzó su trabajo en otra área. Intentó no pensar en eso. En el transcurso del día veía pasar gente de aquí para allá, pero no quiso preguntar qué pasaba. Terminó su turno y regresó a su casa. Todo el camino se fue pensando qué podría haber pasado con ese hombre, hasta que llegó 6 a su casa. Ya en la cama, dispuestos a dormir, Salomón le platicó a Estela lo que había pasado. A Clara se preocupó y comenzó a asustarse. No era normal, y más porque el pueblo no tenía nada de diversión en donde podrían estar metidos. Dejaron el tema a un lado y durmieron. 3 días después, llegó el día de descanso de Salomón y no fue a la planta. Se dedicó a jugar con sus hijos, reparar algunas partes de la casa. Pero algo estaba raro.
Escuchaba ruidos extraños en la segunda planta de la casa. Lo ignoró y siguió su día. En un momento de tranquilidad, cuando se dirigía al segundo piso de su casa, vio una silueta que corrió de un cuarto a otro. Él se sorprendió y pensó que podría ser alguno de los niños que estaban jugando. Pero al llegar al final de la escalera, vio que las puertas de las habitaciones estaban cerradas y no escuchó cuando abrieron y cerraron ninguna de ellas. Entonces, ¿en dónde se metió esa silueta que había visto? Salomón, después de pasar su fin de semana de descanso con su familia, regresó al trabajo. Era un día lunes. El pensamiento de aquel hombre desaparecido regresó a su cabeza. Llegó a la gran planta y preguntó por el vigilante desaparecido. Nadie sabía nada y se veía que no querían hablar del tema. Todos agachaban la cabeza, se volteaban o seguían su camino. Simplemente lo ignoró y se preparó para iniciar sus labores. Terminó su día y se dirigió a su vieja camioneta para regresar a casa. Rodrigo lo interceptó antes de ingresar a su camioneta en Salomón. Como recomendación, no te acerques al cuarto prohibido. Salomón solo preguntó: oye, Rodrigo, ¿qué fue lo que en realidad pasó en ese cuarto? ¿Por qué es prohibido? Rodrigo lo tomó del hombro y le dijo: sígueme. Llegaron a un pequeño bar del pueblo, un lugar descuidado y viejo. Pidieron 2 bebidas y empezaron a platicar. Hace mucho tiempo esa planta era la principal productora de electricidad de la región. Habían muchos trabajadores y todo estaba muy bien. Hasta que uno de los trabajadores entró a ese cuarto y se quitó la vida. Solo dejó una nota. Hay algo en esos laboratorios y me está siguiendo. Desde entonces se ven siluetas. Arrastran a los trabajadores hacia adentro y jamás volvemos a verlos. Eso pudo ser lo que le pasó a ese pobre hombre, pero nadie se atreve a decirlo. Salomón preguntó: ¿y esas instalaciones de laboratorio? ¿Qué hacían ahí? Rodrigo le respondió: a nadie sabe a ciencia cierta. Desde ese día del primer incidente, nadie quiere explorar ni siquiera estar cerca de ahí. Y no te recomiendo que tú seas esa primer persona en comprobarlo. Ahí terminó la plática. Se despidieron y Salomón se dirigió a su casa, todavía con preguntas en su cabeza. Llegando a casa, Estela corrió hacia él, lo abrazó y llorando le pidió que regresaran a su antigua casa. ¿Pero qué fue lo que pasó, cariño? Es Clara. La encontré platicando a la nada. Al abrir la puerta de una de las recámaras del segundo piso, vi como frente a Clara y a mí se cerró fuertemente el guardarropa. Simplemente agarré a Clara y salí corriendo. Fue cuando tú llegaste.
Salomón, extrañado, subió corriendo, dejando a su familia fuera de la casa. Empezó a buscar e investigar si alguien habían entrado, pero no encontró nada. Solo se sentía un clima frío, como nunca había sentido en esas zonas de la casa. Por seguridad, decidieron acampar fuera de la casa. Salomón, antes de quedarse dormido frente a su casa, dentro del campamento, volteó a las ventanas del segundo piso, con todas las luces del interior apagadas. Vio la misma silueta que ya había visto al alejarse días antes por el camino. Extrañado, intentó dormir sin quitarse de la cabeza lo que Estela le había platicado. Él había visto en esa ventana. Al día siguiente, ya con la luz del día, decidieron entrar. Todo era normal, nada fuera de su lugar. La familia se tranquilizó y decidieron permanecer ahí hasta descubrir qué era lo que pasaba. Salomón fue al trabajo. Entre lo que había platicado con Rodrigo, su compañero, y lo que había vivido en su casa, estaba algo confundido. Todo el día tuvo en la cabeza eso que había pasado en casa, y preocupado por su familia, decidió salir temprano y regresar con su familia. Cuando llegó a su casa, todo estaba tranquilo, sin ningún ruido. No era normal, teniendo 2 hijos. Entró, buscó a su familia, primero a su esposa. Nada. Después, en el cuarto de cada uno de sus hijos, tampoco nada. Entonces, entró a esa recámara donde Estela le había platicado lo que había sucedido con Clara. Fuera de ese ropero, solo estaba tirado el peluche que los excompañeros de Clara le habían regalado como despedida. Desesperado, buscó en otras zonas de la casa y nada. Corrió a su camioneta para tratar de buscar ayuda. Regresó por Rodrigo, el único amigo que tenía para buscar ayuda. Entró a la planta, lo buscó y encontró el cuarto prohibido. Por abajo de la puerta se veían siluetas pasando. Una luz tenue dentro de ese cuarto lo invitaba a acercarse. En eso, escuchó un murmullo en papá. Era la voz de su bebita Clara y venía de adentro de ese cuarto. No dudó. Corriendo, entró al cuarto prohibido. Atrás de él, la puerta metálica se cerró de golpe, y desde ese entonces nadie volvió a saber de la familia Morales. ¿Tú qué crees que pasó con ellos?